Están un gusto de saludarles, bienvenidos, mil bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Este es su programa Solo para Gente de Fe, en vivo y en directo a través de la pantalla de TV Lota Televisión y saliendo a través de la señal online en la www.tv4televisión.cl. Un agrado para nosotros estar nuevamente con ustedes, día miércoles, un día preciosísimo, lleno de la bendición, de la gracia y la misericordia del Dios eterno que nos ha acompañado día a día, y esperamos que también usted esté gozando, disfrutando de esta gracia poderosa y sobrenatural que sobrepasa, dice la Escritura, nuestro entendimiento. Línea abierta para usted, el 877662, para que se comunique con nosotros, haga su pedido de oración. En el día de hoy, un invitado especial, un gran amigo, un ministro, un apóstol del Señor de estos días, quien nos va a estar ministrando, vamos a estar charlando con él también. Así que no se aparte de la sintonía, porque se viene un programa muy especial, dedicado exclusivamente y pensado exclusivamente para que usted sea muy bendecido, y por otro lado también para que seamos instruidos en toda la buena y poderosa palabra de Dios, que es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, y que también es la lumbrera en nuestro caminar, que en el momento de mayor oscuridad ahí está latente, presente para hacerla nuestra y poder encontrar la ruta, la dirección correcta. La palabra nos da una ruta, nos da una dirección. La palabra de verdad, la palabra verdadera, esa palabra que en un minuto los apóstoles le dijeron a Jesús: ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Palabras con un sonido diferente, palabras que provocaban un cambio. No eran solo palabras, tenían un sonido tan especial y una esencia tan contundente, que fueron las que marcaron la vida de 12 hombres, y no solamente de 12 hombres, sino que de una cantidad impresionante de gente a través de la historia. La historia cambia rotunda, radicalmente, cuando la palabra se hace verbo en nuestra vida, en nuestra existencia. De esta manera estamos comenzando Solo para Gente de Fe. Vamos con Marco Barriento y estamos de regreso para ya estar presentando a nuestro invitado. Todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que veo, sí, sí. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento, no viviré por lo que siento. Yo sé, Julián, yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas
ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas. Y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Sí. Vamos, exáltalo. Nada, absolutamente nada es imposible para el que cree. Ya no caminamos por lo que sentimos, no caminamos por lo que vemos, caminamos por una convicción. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y hoy nos convoca un tema importante, un tema, diría yo, a ratos quizás, no sé si conflictivo, en algún minuto creo que lo fue, pero la iglesia tiene que ser transicionada, la iglesia tiene que vivir procesos de transición. Y cuando decimos esta palabra de Josué, es una palabra de transición. Para mí, Josué es un ministro de transición. ¿Por qué? Porque es el heredero, el continuador de un proceso de cambio, de un estado, de una posición geográfica, pero también de una situación y posición geográfica espiritual de Israel, de la nación de Israel. Está en Egipto, pero hay una transición. El desierto luego tiene que pasar por el mar, tiene que pasar por el río, tiene que derribar los muros de Jericó, etcétera, etcétera. ¿Para dónde? Para llegar a su destino, a su plataforma final. Y eso es lo que queremos hablar hoy día. Hoy la iglesia está en transición. La iglesia tiene que estar en una transición. O sea, si no fuera, no lograría consumar el propósito por el cual Dios la concibió. Y la iglesia tiene una posición y la iglesia tiene un nivel, un estatus espiritual que tiene que ser manifestado. Y esto se manifiesta a través de los 5 ministerios, a través del ministerio apostólico y profético. En esta tarde, ya cuando son las 20 horas con 8 minutos, estamos en vivo, estamos en directo en nuestro programa Solo para Gente de Fe. Nos honra con su visita un gran amigo, un tremendo ministro, alguien por el cual tenemos muchísimo respeto y cariño por lo demás, el apóstol, pastor, profeta. Yo le digo todos los nombres porque toda la unción corre por sus venas y por su sangre. Lo conocí en un tiempo bien particular en mi vida, en mi proceso de conversión, en mi proceso de aseguramiento, digo yo, de la filosofía, de la ideología, del conocimiento de la teología, como un maestro de teología en el Instituto Bíblico Pablo Job. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a mi querido amigo y apóstol pastor Diego Alarcón. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Si la cámara ahí nos puede ayudar, ahí estamos. Oye, Diego, la verdad las cosas que es una alegría para nosotros tenerte en el programa, una honra, nos honra tu visita, entendiendo y conociendo, digamos, tu carrera ministerial. La verdad de las cosas que muy contento de que hayas aceptado estar con nosotros y justamente para hablar un tema que no es fácil de hablar en nuestro país. Controversial muchas veces. Y en nuestra región, bastante Sí. controversial. Pero, Diego, antes de nada, ¿cómo está la sensación en tu espíritu, en tu percepción como ministro del Señor, la iglesia en este minuto en Chile, si pudieras hacer un resumen de ello? ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, hay una clara, primero que nada, buenas tardes, buenas noches a todos los que están a través de la audiencia, para compartir un poquito de este tema que es, como decíamos, un poco controversial, pero entendiendo que hoy día la iglesia evangélica cristiana es la suma y es el total de una mezcla, ¿no? O sea, ¿cómo llega la iglesia cristiana a ser parte de Chile? De lo que llegó de Europa, de lo que llegó un poco de los españoles, de un todo, entre catolicismo y evangelismo, ¿no? Entonces se forma la iglesia, en la cual nosotros conocemos de por años, una iglesia tradicional, legalista, se enfocó más en situaciones personales y puntuales, más que en la doctrina, que en la palabra.
Entonces, después de años, de 100 años de historia, hace un par de años, aproximadamente. ¿cierto? Que se hicieron los 100 años de la Iglesia Evangélica en Chile y todo aquello, con todo el respeto que me parece loable también, porque mucha gente ha sido rescatada, ¿cierto?, de las diferentes situaciones de droga, alcoholismo y un montón de situaciones de miseria, de lo que sea. Pero la Iglesia tiene que entrar en un proceso de transición, tiene que volver a la palabra, la Escritura. O sea, nos delegaron un evangelio, nos delegaron una palabra, nos delegaron una forma de servir a Dios a través de los del catolicismo y a través de las iglesias evangélicas, pero la Iglesia en este último tiempo entró a la Escritura y comenzó a darse más que un ministerio apostólico profético, que es un sello que le ponemos nosotros, pero es el ministerio quíntuple, donde marca, ¿cierto?, cuál es la columna vertebral, ¿cierto?, de una iglesia, sabiendo que la cabeza es Cristo, indudable, innegable, pero hay una columna donde tiene que moverse. Esta dimensión apostólica, si está ausente de una iglesia, le falta un ingrediente. O sea, durante muchos años el pastor era el que tenía que lidiar con todo, tenía que hacer de todo, y obviamente se produjo un desgaste pastoral. Tú has visto gente, que hombres de ministros de Dios, que en un momento terminaron colapsados porque no sabían cómo dimensionar la iglesia, cómo conducirla. Pensaban que con un par de glorias a Dios y diga que arriba. Te doy un antecedente a nivel fuera de nuestro continente. En Estados Unidos todavía hay antecedentes fuertísimos donde pastores se quitan la vida y renuncian al ministerio cada 5 minutos. Eso está ahí como antecedente. Claro, yo también estuve leyendo algunas crónicas por allí donde pastores se colgaron y se dispararon. Exactamente. O sea, literalmente, ni siquiera es una historia ni una leyenda, literalmente. Ahora, Chile es el país, y lo digo con todo el respeto, tal vez no saben dónde está el estudio, así que no me van a linchar, es el país de Latinoamérica más atrasado en lo que visión apostólica es. Si tenemos antecedentes, si hay un atraso, ¿qué podríamos decir? ¿Hay un miedo? ¿Hay una ignorancia? ¿Hay un temor? Porque, por ejemplo, cuando hablamos pentecostalmente o teológicamente, se habla, digamos, de que hay que salvaguardar la sana doctrina, y dentro de esa, entre comillas, sana doctrina no existe, digamos, el mundo o el ministerio apostólico en vigencia. Es que la sana doctrina tiene que ver con algunas áreas que nos dan un piso para que la iglesia funcione, para que sea iglesia, para que tenga el carácter de iglesia. La doctrina, de hecho, mucha gente ni siquiera entiende cuáles son las doctrinas. Si el problema, Pastor Mario, el problema tiene que ver en que las iglesias no van a la Escritura, la gente de la iglesia no lee la Escritura. Entonces, mucha gente hace la doctrina la falta. Por ejemplo, la doctrina de la vestimenta, y eso jamás ha sido una doctrina. Las doctrinas son 11 doctrinas y son incambiables para toda la iglesia evangélica. La doctrina de Dios, de Jesús, de la iglesia, del diablo, de los ángeles. Esas son doctrinas. Sobre eso comenzamos a darle el fundamento apostólico. Entonces el miedo, un poco de ignorancia, un poco de querer atreverse a cambiar este sistema legalista que nos ha cautivado por años. Pero cuando uno entra en la dimensión apostólica, y debo dar gracias porque en Coronel, en Lota, hay hombres que se están levantando, en Concepción también, hombres marcados, que no sé si sería propio no nombrar algunos, pero están entrando en la dimensión apostólica claramente. O sea, hay equipos apostólicos en Concepción, hay equipos apostólicos en Coronel, que obviamente están marcando una tendencia para esta generación de tiempos acelerados, donde las iglesias evangélicas se van a quedar con su sana doctrina, con su sana interpretación, pero que no tiene respaldo bíblico. Hay un pasaje bíblico que lo señala el apóstol Pablo ya en su carrera final en el ministerio apostólico, y lo veníamos charlando acá cuando veníamos camino al canal. Pablo dice que estaba preocupado, voy a parafrasear, porque él ya estaba en sus últimos momentos de vida, había acabado la carrera, estaba tranquilo él consigo mismo, pero tenía una preocupación. Y su preocupación reposaba sobre el hecho de que cuando no estuviera, él tenía un temor muy fuerte, muy profundo, porque iban a entrar los lobos rapaces. ¿Qué está queriendo decir Pablo ahí? ¿Estaba hablando de que hasta ahí nomás llegaba el mundo apostólico, o él o su preocupación habría un abanico mucho más grande en la interpretación bíblica, Diego? Siempre la palabra ha sido progresiva. La revelación de la palabra es progresiva. Para ese nivel, ya en el tiempo de Pablo, ya había una dimensión de lo que se estaba queriendo entender del Evangelio. Se estaban sacando el establecimiento de apóstoles nuevos, que para algunos de hoy día no lo consideramos como tales. Pablo no está diciendo que con él termina el apostolado. Está diciendo que tiene temor porque no hay una continuidad. Tiene temor de que no haya una continuidad de que siga el apostolado. De hecho, le dice a Timoteo, búscate hombres idóneos para que enseñen a otros y otros enseñen a otros. O sea, él tiene el temor que tiene Pablo, de que por un lado se corte lo apostólico, tiene temor de que la iglesia no sea enseñada. Y si tú te das cuenta, pastor, la iglesia hoy día no es enseñada. O sea, el temor de Pablo, el temor que Pablo tenía hace ¿cuánto? 2000 años atrás,
Hoy día lo podemos ver claramente. Si te das cuenta, donde menos ausencia hay, en los discipulados. La gente no quiere aprender. Entonces, no aprende, no sabe y critica lo que no sabe. Porque se aprendió con una iglesia, una forma de iglesia tradicional, de una forma estructurada, y no quiere salirse de ahí. Pero Pablo vino a romper, Pablo fue a los cielos, fue al tercer cielo, trajo una revelación. Lo que necesitamos hoy día es que la gente sienta la revelación de Cristo para que Cristo le hable, lo posicione en esta dimensión apostólica. Esta dimensión apostólica es cierto que tenemos que entender que cuando recibo la dimensión apostólica, mi visión es apostólica, es decir, tengo un traspaso a las 4 paredes de la iglesia, del templo, traspaso esas 4 paredes, veo la necesidad, veo el dolor, veo la miseria. Simplemente cuando hablamos de Jesús, podríamos decir que Jesús fue apóstol. Tal cual. Pero la gente, de repente va a encontrar que gente no va a considerar eso como tal. Pero Jesús fue el apóstol. ¿Por qué? Porque dice que él iba, el ministerio, dice, él predicaba, enseñaba, sanaba, liberaba. O sea, hay iglesias que meten boche, pero ni enseñan, ni liberan, ni sanan. Entonces no son iglesias. ¿Te fijas? O sea, esa dimensión apostólica tiene que irse transmitiendo. O sea, y después Jesús dice, yo tengo la unción. Y yo les doy la unción. Y 1 Juan 2:20 dice, yo tengo la unción del santo para que la gente siga haciendo lo que yo hice. O sea, Jesús fue apóstol, Jesús fue maestro, indudable, innegable. Jesús fue evangelista, Jesús fue el pastor que rodeaba la gente. O sea, Jesús tuvo todos los ministerios. Y si él, ¿por qué tenía todos los ministerios? No porque él fuera Jesús como Jesús, sino por la unción que había en él. ¿Te fijas? No por ser Jesús en el... Y algo interesante ahí de lo que estás diciendo, porque cosa interesante de exacerbar ahí es lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, el mismo espíritu que está en mí. Ahí está la clave, ahí está la clave, porque la dimensión apostólica, esto se imparte. Yo se los di a ustedes. Yo se los di. Incluso lo hice esperar ya en el 120, en el aposento alto. Pero ustedes tienen que ir y impartir a los demás. Darle esto, enseñar a otros. Pablo también lo dijo, enseñen a otros, vayan y sanen a otros, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué razón podemos encontrar, Diego, cuando vemos que hay una transición que ha sido lenta en Chile? De hecho, Latinoamérica está en un proceso de despertamiento, ¿sí? Aún no en una consolidación propia del proceso de transición, en el que se supone que la Iglesia está constante y permanentemente inmersa. ¿Será que esta palabra, cuando dice no os conforméis a este siglo, podremos encontrar en esta sociedad multicultural, en esta sociedad multifuncional, en esta sociedad tan amplia que ha abierto sus puertas, digamos, donde ya no hablamos de ciudades, de naciones, sino que hablamos de regiones, ha producido un daño en ese sentido, una demora, esa influencia fuerte multicultural, o son los miedos propios de una cultura que no ha logrado un pleno desarrollo? Es que, por eso te vuelvo a decir, la gente, incluso la gente que no va a la iglesia, en nuestras iglesias, entendemos que hablamos de templo, gente que no va a nuestra iglesia, tiene una concepción de la iglesia. Claro, que si no es así, que si no es de esta manera, no es. No es que si no hay un bandoleón, que si no hay un bombo, que si no hay esto, no es. Lo tienen marcado. Es una iglesia. Si encuentran iglesias ministerio como las nuestras, iglesias... Se asustan o miran como bicho raro. Exacto. ¿Y esto quién dijo de la iglesia? ¿Y esto es la iglesia? ¿Y a quién ungió como pastor o quién le puso la mano? Una serie de cuestionamientos y gente que no ha ido nunca a una iglesia, simplemente porque tiene una concepción ya de la ciudad, de la cultura, de la forma, de lo que se hizo. Y eso ha provocado también un retraso en esto, en querer romper todo este encerramiento, ¿cierto? Este encierro que tienen las iglesias, este encierro cultural, mental. Lo decías tú, no conformáis a este siglo. Pero ¿cómo se rompe eso? Transformados por medio de la renovación. De la renovación de vuestro entendimiento. Está dándote la respuesta. Correcto. No te conformes a esto. Ni siquiera, mira, escucha, hay una revelación. No solamente te está hablando del sistema del mundo. Te está hablando del sistema de la iglesia. Tal cual. No te conformes al sistema que durante años te ha gobernado. Porque dice, cuando una iglesia llega a ser apostólica, romperá todo lo que antes no fue posible. Interesante eso, porque en el fondo hemos sido sacados de un yugo de esclavitud para meternos en otro yugo de esclavitud, que es el sistema, que es la institucionalización de la iglesia, que creo que es uno de los daños más grandes que ha sufrido, digamos, y que no alcanza a tener esa institucionalidad, el impacto espiritual que debiera tener en la sociedad de hoy. Por ejemplo, nosotros no fuimos capaces de frenar una ley, digamos, el tan bullado, digamos, y tan renombrado después de el tema de la ley de matrimonio igualitario. Te das cuenta que no alcanzamos ni siquiera a levantar una mano. A levantar una mano. Lo levantamos una vez cuando ya la leche estaba derramada. Muerte de una crónica anunciada, crónica de una muerte anunciada.
Es que pasa que la iglesia no está cumpliendo su rol, no está cumpliendo su posición dentro de la sociedad. Pero ¿cómo cambiamos esto, Diego? ¿Cómo entramos en la transición correcta? Porque volvemos a repetir, o sea, hay una palabra, José, por ejemplo, para mí es determinante. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para ir a otra dimensión. O sea, para ir a otra dimensión necesito algunos elementos ¿Cómo podemos hacer este cambio? ¿Cómo podemos hacer esta transición, Diego? Primero un cambio de mentalidad, sí o sí, ya. Renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento primero. Un cambio de mentalidad, pero sí o sí. Uh-huh. Lo segundo, te hago una pregunta, una contrapregunta. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo pasan los pastores, estoy hablando en algún sentido, de los pastores, El recambio. cuánto tiempo pasan los pastores lidiando con problemas personales de los miembros de la iglesia? Años. Entonces nunca logras tener un elemento, un instrumento, una persona capaz siempre diga que mi familia, que mi trabajo, que mi enfermedad, que mi dolor. Entonces pasas años lidiando con gente que la sanidad interior, que lo hemos hecho más de alguna vez, no estoy en contra de eso, al contrario, hay que hacerlo, pero que la gente se sane. Liberando al mismo hermano lo liberamos como 10 veces. O sea, lo liberamos en un culto, después lo liberamos en otro culto, entonces pasamos tiempo en eso y no damos dirección a la iglesia, a que vayamos a suplir una necesidad, a que la gente vea la iglesia en la ciudad. Muchos de nuestros milagros, entre comillas, los hacemos dentro del templo. ¿Por qué no hacemos milagros fuera en la calle? ¿Por qué no hacemos un milagro la gente allí en la ciudad? Dice la palabra, hablando de Samuel, dice, he aquí en esta hora hay un varón de Dios en la ciudad. Primero Samuel capítulo 9, versículo 6. He aquí en esta hora, ahora hay un varón de Dios en la ciudad. La iglesia no está para estar encerrada. La iglesia somos nosotros, lo hemos enseñado, lo ha explicado a todo el mundo, la gente. Pero cuando la iglesia entra en esta dimensión apostólica, rompe lo que antes no rompía, rompe con la legalidad, con esa cultura transcultural de la iglesia que nos mantuvo encerrados, que nos mantiene de una forma que todo es mundano. ¿Hace cuánto? Hace poco tiempo se rompió un par de años, tal vez 10 años, en que jugar fútbol era pecado, que no sé qué, todo era pecado. Que el cajón del diablo era pecado y estamos saliendo a través de la televisión. A través del cajón del diablo. A través del cajón del diablo, o sea, ¿qué contradicción es esa? Oye, Diego, fíjate que hay una situación interesante en la Escritura, que es una transición, por lo demás, un cambio de plataforma, un cambio de dimensión ministerial, donde un hombre de Dios que está en una posición, que es David, como pastor de ovejas, dice la Escritura que él deja las ovejas, las deja a cargo de otro, para ir al campo de batalla. Allí saluda a sus hermanos, eso está en 1 Samuel. Y David es convocado, digamos, a un nuevo escenario. Y en ese nuevo escenario, David se transforma de pastor, literalmente, marca su transición hacia el reinado de David. Es que desde ahí te das cuenta que tú no puedes pasar toda tu vida en la misma dimensión. O sea, la iglesia durante muchos años vivió en niveles, pero ahora estamos en dimensiones. El problema es que todavía estamos viviendo nosotros en niveles, la iglesia institucionalizada todavía está en el nivel y no ha pasado a la dimensión. Claro, se quedaron en la prebásica, se quedaron en la básica, no entraban al nivel universitario. Estoy hablando de intelecto, estoy hablando del lugar, de la ocupación que tú tienes. ¿Esa es la generación que se va a quedar en el desierto, Diego? Obvio, sin lugar a dudas te marca lo que pasó con esa gente que murmuraba por todo, que criticaba por todo. Yo recuerdo mi experiencia cuando la gente de mi iglesia se comenzó a caer. Se fue la mitad de la iglesia. Bajo la unción, tú orabas por ello y la gente caía. Claro, la gente se empezó a caer, yo ni siquiera sabía. Después tuve que darme cuenta que tenía que colocar gente atrás porque se me daban unos brazos tan suaves en todo caso. Hasta el día de hoy la gente se cae. Pero no quedó ningún politraumatizado. Ninguno, claro, no quedó ninguno afectado mentalmente. Pero fue, la gente me preguntaba, una chica me preguntó, una jovencita, ella me dijo, ¿pero por qué se cae la gente? Y se estaba yendo a la iglesia, recuerdo, en ese momento junto a su madre, vinieron a hacer una especie de abandono a la iglesia. Y me dice, me voy porque esto no lo entiendo yo, no lo entiendo. O sea, es cosa de la dimensión apostólica. No entiende por qué se caía la gente cuando estaba ungiendo. Claro, no entiendo por qué pasa eso. Somos bautistas, decimos, eso no pasa en los bautistas, según ella, digamos, en un momento. Y yo le hago una pregunta así, media así de Jesús, ¿no? Le digo, si yo te respondo por qué se cae la gente, ¿tú te quedas en la iglesia? ella me dice, no, entonces no necesitas saber. Pero la verdad, pastor, yo no sabía por qué se caía la gente. No, ¿me entiendes? O sea, no sabía porque uno ni siquiera tocaba, la gente se caía, ahora lo sopla, pero uno entiende que es la unción, esta unción apostólica. Esa unción, entonces, a ver, tú estás queriendo decir algo muy interesante ahí, querido. Y lo que estás diciendo en el fondo es que la unción tiene propiedad. Uno, la unción tiene también personalidad y tiene autoridad y tiene legalidad sobre quien ha sido adoptado como hijo de Dios. Y eso significa que en alguna medida, porque yo recuerdo una parte de la Escritura, fíjate que la encuentro interesantísimo, riquísimo, porque dice la Escritura que nos ha sido dada una medida de gracia, pero nosotros tenemos que
ir multiplicando esa medida de gracia. Ahora, esa medida de gracia, de acuerdo a mí, yo te conozco como un hombre que ha sido, estabas como profesor de teología, pero hoy te veo como un apóstol ya maduro, como un hombre que está generando aperturas y coberturas ministeriales, que también tuviste que tener tu propia transición y tu propio rompimiento, Sí, y ser valiente al hecho de aceptar, digamos, que el Espíritu Santo te estaba llamando y estaba desatando su autoridad, su legalidad sobre ti. Y ahí tenías que tú aceptar o rechazar. Era una decisión, era un momento decisivo, determinante. Pero en algún minuto tuviste problemas con eso, Diego, con el tema de que, por ejemplo, hoy mismo en nuestro programa de televisión te presentamos como apóstol y no como pastor. Y decimos abiertamente, está con nosotros el apóstol Diego Alarcón. Lo que pasa es que, insisto, eso tiene que ver con una funcionalidad, no con un cargo. Yo no soy más encachado ni más poderoso por eso. No, eso queda claro. Eso queda claro. Es una cuestión de funciones. Pero ¿qué pasa? Es que cuando la gente no entiende la funcionalidad de la iglesia de este tiempo, cómo de verdad funciona, cómo opera. Cómo debería operar, entonces que la gente hace un cuestionamiento con Correcto. todo. Si para ti, para otros, para qué sé yo, soy pastor y para otros soy apóstol, ¿cuál es el problema? Pablo mismo lo dice. O sea, si Pablo lo dice, dice Pablo, para algunos soy apóstoles, para otros no lo soy, pero el sello de mi apostolado soy vosotros. No es que de lo mismo. No es que de lo mismo. no es de lo Cuando mismo. dice, bien, ustedes creen en esto, ustedes no creen. No es que esté diciendo que de lo mismo. Pero Pero sí está dejando claro lo que es. Claro, sí, es que la parte que yo tengo ese apostolado, o ese pastorado, o esa maestría, ese ser profeta, tiene que ver con una función. Tú lo principal que tú y yo somos hijos de Dios. O sea, esa es mi primera marca. Yo soy hijo de Dios, heredero y coheredero juntamente con Cristo, soy hijo. Luego se comienzan a desarrollar los dones y ministerios. Si estoy en el pastorado, si estoy en esa área, comienzo a crecer, a funcionar en un tiempo de cambio, donde tiene que haber un rompimiento. De hecho, la palabra que Dios nos dio para este año, para la iglesia, es rompimiento. De hecho, hay la pastora Vilma de Sousa, les aviso a todos, sábado 26 de marzo y 27 va a estar con nosotros Vilma de Sousa para lograr este rompimiento de esas cosas estructurales y legalistas que más que beneficiar a la iglesia la han dañado. Y ojo que no solamente han dañado y han mellado, digamos, la fe de muchos, y se ha producido un gran estancamiento, sino que también ha producido un impacto colateral en la sociedad en la que estamos viviendo. Porque cuando la iglesia no está en su función, no está en su nivel, va habiendo un deterioro no menor en el proceso de la sociedad. Es que sabe que la gente, pasan varias cosas, Mario. Pasa que la gente ni siquiera sabe por qué está la iglesia. Es fuerte. O sea, yo lo estoy enseñando los días martes en la iglesia. ¿Por qué está usted en la iglesia? De hecho, porque está usted en la tierra primero que nada. Ni siquiera sabe por qué está en la tierra, menos sabe por qué está en la iglesia. Claro. Entonces la gente entra en una crisis. O sea, si la gente de la iglesia tiene crisis, estoy hablando no de mi iglesia, estoy hablando en general, ¿cuánto más crisis tiene la gente que está afuera, que está más perdida todavía? Que sus únicos afanes son tener un título que es válido, tener su casa que es válido, tener su auto que es válido. Pero esa no es la razón de la vida, no es la razón del ser. Tenemos que entrar en lo que Dios tiene, el diseño para este tiempo. ¿Sabe cuál es uno de los problemas críticos frente a lo que tú decías? ¿Cómo se produce esta transición? ¿Cómo no podemos hacer este cambio? Es que Dios es una catarata, un derramamiento de agua tan grande. Exactamente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que las iglesias han ido con un vaso a buscar. ¿Me entiendes? Y el más usado fue con una botella de 1 litro. Entonces, con esa botella de 1 litro... Prepárame estanque, dice la escritura. No me prepares una botella, prepárame un estanque. Entonces, prepárame un pozo. Un pozo donde yo pueda derramarme. Qué tremendo. Entonces, ahí está la controversia. La gente va con un vaso diciendo, no, si yo tengo... Oye, me dieron ganas de parar. Si yo estoy aquí, no, yo quiero recibir eso. Quiero más, yo lo quiero recibir ahora ya. Porque habló en lengua, pensó que ya estaba en otra dimensión. Correcto. Y a veces cruzamos hasta luego con el chayo, que ya no sería otro tema. Pero te fijas, o sea, porque, en otro programa no hablamos. Entonces, una botella, la capacidad de mi mente de Oye, recibir, tremendo, eso fuertísimo. de recibir lo que Dios tiene para mí, esa catarata. O vamos a la catarata del Salto Laja o a la catarata del Niágara. Oye, qué tremendo. Usted está en vivo y en directo. Yo, la verdad, esto se soltó, se desató. Aquí usted sabe, nosotros no tenemos un formato, una estructura muy fuerte como la institucionalidad de un programa, no nos corre. ¿Sabe? Hay una unción, hay una bendición extraordinaria. Ve cuando hablamos cosas mayores, en una profundidad intensa, con toda la, no timidez, ni tampoco, pero sí con la agresividad espiritual que amerita esto. La Escritura dice que debemos ser valientes y que debemos ser fuertes porque violento incluso, ¿no? Tal cual. ¿Por qué? Porque tiene que haber un rompimiento. ¿Sabes que hay una palabra hebrea que me gusta mucho, que es la palabra naká? La palabra naká es golpe. Cuando Yahweh le habla a Israel y le habla a su hombre ahí, su apóstol Josué,
le dice, viejo, ustedes van a dar nacá. ¿Sabes que con la boca uno puede dar nacá espiritual fuerte, gritos a través de los clamores sobrenaturales en los que Dios se mueve? Un clamor es similar a la convocación del chofar. Y hoy nosotros necesitamos una convocación fuerte del Espíritu. Y para que la convocación fuerte del Espíritu, el apóstol ha dicho algo aquí muy grosso. Yo me agarré de eso. No podemos ver a Dios, ir a Dios con un vaso, cuando Él es tan grande. Hay que ir con todo para recibir lo que necesitamos hoy. Hoy necesitamos ser impartidos. Hoy necesitamos ser activados en el verdadero nivel de unción que Dios siempre pensó de acuerdo a su propio diseño. De eso estamos hablando. Son las 20:31. El apóstol nos va a ministrar ahora. Vamos a ir a una pausa musical con Marco Barriento nuevamente con Ilumina. Y estamos de regreso con ustedes para escuchar una palabra apostólica y profética en la voz de nuestro apóstol Diego Alarcón. No sea parte de la sintonía. Recuerda, ahí está la línea telefónica abierta para usted, para que nos haga su pedido de oración. Vamos con Marco Barriento y estamos de regreso con nuestro apóstol Alarcón. Poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré. De nuevo, saludar para compartir ya una palabra, entrar en esta parte final del programa solo para gente de fe.
Queremos que en esta hora queremos romper algunas cosas, algunas situaciones, decirle primero que todo que no todas las personas son apóstoles. Porque esta fiera el apostolito y de repente queremos que todos tienen que ser apóstoles. No todos los creyentes van a ser apóstoles, pero sí todos los apóstoles van a tener esa dimensión para entrar para estos tiempos nuevos. Quiero entrar a una palabra que usted conoce rápidamente, Juan 5 del 1 al 9. ¿Ya? Por el tiempo usted la conoce, pero tiene que ver cuando había un hombre que estaba enfermo, que estaba tirado allí en la cama, en el suelo, y había un estanque, que todo que cuando llegaba el ángel y agitaba el agua, esa persona podía ser sanada. ¿Ya? Había una persona que estaba marcada allí con ese problema de la vida, ¿cierto? Que muchos de los que los pasa hoy día, gente que está marcada por la vida, por problemas uno tras otro. ¿No? Juan 5, capítulo 5, versículo 1 al 9. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, queremos entrar en esta hora, en esta dimensión de la palabra, en la vida de un hombre que está tendido en el suelo, que está botado allí, marcado, ya dijimos, por esta situación. Cada vez que nosotros conocemos o escuchamos esta palabra, nos referimos a una historia de una serie de pórticos que están allí, rodeando ese estanque. Pero mira, 5 pórticos para darte una sola sanidad. 5 pórticos, porque una sola persona podía ser sanada. En esta hora yo quiero decirte que la historia ha cambiado, que la dimensión es mayor, que hoy día no hay un pórtico, hay una puerta. Ay, esa puerta se llama Jesucristo, porque cuando Jesucristo aparece para llegar en ese momento, cuando Jesús está allí, algo va a ocurrir, algo va a pasar. Este hombre lleva 38 años allí botado por la vida, 5 pórticos, una sanidad. Aparece Jesús, una puerta, miles son sanados. En esta noche queremos entrar en esa dimensión en la cual Dios estableció que en su nombre la gente sería sanada, que en su nombre los demonios serían echados fuera. Yo quiero empezar a romper. Mira el primer pórtico que vemos allí, hay 5 pórticos. Recuerda, 5 pórticos. El primer pórtico es el del miedo y del intento. Mucha gente se ha quedado estancada con la historia, se ha quedado estancada con la forma en que le enseñaron el Evangelio, con la forma en que se fue criado en la iglesia, pero no ha podido dimensionarse, no ha podido transformarse. No es capaz de recibir algo nuevo, del miedo y del intento. Yo abro una nueva puerta, es la puerta de la inseguridad. La vamos a romper. Usted no me está entendiendo. Vamos a romper la puerta de la inseguridad. Es que ¿podría yo hacer eso? ¿Podría yo tener yo un ministerio? ¿Podría yo fluir en dones? Es que estás allí amargado, no solamente en la parte ministerial, sino en la parte laboral, en la parte familiar. ¿Podré yo efectuar un negocio? ¿Podré tener un riesgo? Yo te digo en esta tarde, arriésgate, rompe las puertas que no te están dejando ver la bendición, que no te están dejando ver lo que Dios tiene para ti en este tiempo. La puerta de la inseguridad, paralítico en su alma, aún en sus sueños. ¿Cuánta gente está en la iglesia y está paralítica? Tiene sueños que nunca pudo cumplir. Ya lleva 50 años, tiene 60 años y mira hacia atrás y tiene sueños que no pudo cumplir porque estuvo paralítico del alma. Yo en esta noche, en esta tarde digo a esa alma, levántate, comienza a caminar, porque hay un sueño que tienes que cumplir. Voy a tratar de ser breve porque esto es más largo, ¿no? Tienes que derribar esa puerta. Vamos a derribar esa puerta. Nada has logrado porque nada has intentado. Nada has logrado de lo que querías hacer porque nada has intentado. Dile al que está mirándote ahí, al que está a tu lado, dile, inténtalo. Yo te digo, inténtalo. Si hay alguien a tu lado, dile, inténtalo. No te quedes ahí frustrado con ese sueño, con esa capacidad de creer, de crear y de crecer. Vamos, inténtalo. Hay algo que tú puedes derribar. ¿Sabes lo que significa 38 años estar botado allí en el suelo? 38 años allí mirando cómo otros serán sanados, cómo otros son bendecidos. 38 años viendo cómo otros predican, cómo otros enseñan, cómo otros crecen. Y tú sigues ahí 38 años en la banca de tu iglesia, en la silla de tu iglesia. 38 años no será demasiado. Yo no sé si tienes tiempo para levantarte ahora, pero yo espero que no estés 38 años botado, que puedas tomar ahora la oportunidad, que puedas tomarte de la mano del Cristo de gloria que viene para levantarte y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres caminar? Nada has logrado. Se derriba toda puerta, todo obstáculo. Como decía el pastor Mario, vamos a dimensionar, vamos a romper. Se rompe toda puerta, todo obstáculo que te impida ver tu milagro. Ahora, en el nombre de Jesús, yo quiero que entienda lo que están mirando a través de la pantalla de televisión. Quiero que entienda que tú puedes activarte en esta noche.
Si hay algo que está impidiendo tu milagro, lo vamos a derribar ahora. Yo lo derribo en el nombre de Jesús. Para eso necesitas determinación, atrevimiento y valor. Determina en tu corazón creer que Dios va a hacer algo. Determina en tu corazón de que Dios va a tomarte, de que Dios nunca se ha olvidado de ti. Tú pensaste que Dios se había olvidado, pero Dios jamás se ha olvidado de nadie. Dios te tiene en cuenta. Dios quiere levantarte para que seas el hombre o la mujer de este tiempo, del reino de Dios. Es el tiempo del reino, donde el reino de Dios es... Escúchame algo, el reino de Dios se manifiesta. La iglesia se edifica. Entonces estás llevado toda tu vida edificando en la iglesia, pero nunca has logrado que el reino de Dios se manifieste en tu vida. Eso es muy distinto. No sé si me entiendes eso. La iglesia se edifica donde tú vas, donde tú aprendes algo, pero no has logrado establecer el reino. Y yo como hijo de Dios tengo la autoridad para que el reino de Dios se establezca. El paralítico estaba botado allí, pero cuando apareció Jesucristo se estableció el reino. Y cuando se establece el reino llegó la sanidad. Y cuando llegó la sanidad ese hombre se pudo parar. Y cuando se pudo parar pudo lograr sueños. Yo no sé si me estás entendiendo. Hay una dimensión apostólica que se activa allí. Tienes que ver eso. Se derriba toda puerta. Para hacer algo necesitas considerar todo lo anterior. Determinación, valor. La mujer del flujo de sangre determinó sanar. Determinó que podía sanar. ¿Sabes cuánta gente tiene problemas? Los que me están mirando a través de la pantalla. ¿Cuánta gente tiene problemas? ¿Cuánta gente tiene un montón de situaciones en la vida que te impide avanzar? Déjame decirte que había una mujer que tenía flujo de sangre. Y el pastor Mario, que es un experto en el hebreo, sabe que una mujer con flujo de sangre era una mujer inmunda. Era una mujer que nadie podía tocarla ni ella podía acercarse a nadie. Pero ¿sabe qué? Usted no me está entendiendo. Esa mujer utilizó su problema para acercarse a Jesús. ¿Me está entendiendo? Tomó su problema para acercarse a Jesús. Porque cuando comenzó a caminar la inmunda y ella comenzó a avanzar, la gente sabe lo que hacía cuando la veía. Comenzaba a hacer su lado. Ahí viene la inmunda. Abrámosle camino a la inmunda. Y mientras la gente se hacía paso, ella se acercaba más a su milagro. No sé si usted me entendió eso. O sea, comenzó a acercarse más a su milagro. Su problema no fue obstáculo. Su problema fue la medida en que pudo llegar para que Cristo la sanara, para que Cristo la levantara. Tienes que derribar pórticos de tu mente que están allí. A veces que mi problema me encierro. Te encierras en tu problema. Hoy te digo, Dios te levanta de esa situación. Nada has logrado porque nada has intentado. Segundo pórtico, la soledad. Este hombre estaba solo, 38 años botado allí. Solo nada puedes hacer. Solo. ¿Sabes? Cuando él veía que la gente llegaba allí al movimiento de las aguas, él decía, estoy solo, no hay quien me levante. Este hombre estaba solo. Solo no podemos hacer nada más. Si estamos juntos, sí lo podemos hacer. Únete a la visión. Únete a la visión de este tiempo. Únete a la dimensión que Dios está queriendo hacer. Si tu pastor está allí, únete a él. Trabaja con él. Crece con él. Avanza con él. Determina los tiempos nuevos que Dios trae para la ciudad, para la región, para Lota, para Coronel, para esta región tan golpeada por la vida, tan golpeada por la miseria. No puede ser que una región donde se hable del evangelio, se extienda el reino, la gente vive en la miseria. O viven como miserables muchos. Vivimos enfermos, vivimos aproblemados. Dios tiene para bendecirte, Dios tiene para darte, porque Dios es un Dios que le sobra. Cuando Dios da en abundancia y en sobreabundancia. 38 años solo nada puedes hacer. Este paralítico, 38 años, la iglesia no se hace sola. Si tú perteneces a una congregación, ¿entiendes? Tienes que entender que tienes que meterte con la visión que hay allí. Si la visión no es la correcta, si tú sientes que Dios tiene algo más, entonces dile a Dios dónde tengo que estar. Pero yo quiero crecer, ya no vivo más así, no sigo como paralítico, no sigo botado en el suelo, no sigo siendo la última piedra del montón. Quiero ser el primero que Dios llame para un cambio, para una transformación de esta sociedad. Tú puedes hacerlo, está en tus manos hacerlo. Este cojo es paralítico, ya no sueña. Cuando te estancas, cuando te quedas sin la visión, cuando no renuevas tu visión, cuando no renuevas tu entendimiento, como dice Romanos, ¿sabe lo que pasa contigo? Dejas de soñar. Perdiste la capacidad de soñar. ¿Sabe cuánta gente va simplemente a la iglesia por una cuestión de misericordia? Simplemente va por una cuestión de no perder los hábitos, de no perder simplemente la capacidad de que el mal no le entre, de no pecar.
Pero no eres una persona con sueños, no eres una persona con convicciones, no eres una persona con determinaciones, perdiste la capacidad de soñar. ¿Sabes? Yo jamás pensé en algún momento que podía estar en otros países, pero Dios me ha dado la capacidad no solamente de soñar, sino de estar en diferentes lugares, diferentes congresos, en Lima, en Cusco, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en diferentes lugares compartiendo una palabra del Señor, no siendo el mejor de todos, simplemente porque creí que Dios podía levantarme estando yo paralítico. Y es tan literal, porque cuando yo me convertí en un momento determinado en que estaba botado en el suelo, la voz de Dios me habló y me dijo: Diego, así como estás botado en el suelo, yo te amo, levántate de allí. Y me tuve que levantar tal cual paralítico. Por eso tengo una visión de lo que Dios puede y quiere hacer con personas como tú, que me está escuchando, que me está viendo a través de la pantalla. Un hombre que está solo, que pierde la capacidad de soñar. ¡Ay del solo!, dice la palabra, porque no hay quien lo levante. Dile al que está a tu lado: Dios te va a levantar. Yo te digo en esta tarde: Dios te va a levantar. Nunca más estarás solo, porque Dios está contigo. Nunca más botado mientras los otros son sanados, porque Dios estará contigo. Nunca más solo. Tú necesitas a alguien, necesitas congregarte, necesitas buscar una iglesia, necesitas buscar la compañía de alguien para avanzar en este mundo que se hace pedazos cada día. ¿Sabes la tercera cosa? Tengo que andar rápido. La tercera puerta, el tercer pórtico, habían 5 pórticos. El tercer pórtico es la ignorancia. Cuidado, escúchame bien con esto. Dios no usa a los ignorantes. ¿Aló? Dios no usa a los ignorantes. Pero déjame decirte, la controversia de esta frase: Dios no usa a los ignorantes, pero el diablo sí. Por eso es que las iglesias se dividen. Por eso es que la iglesia no tiene crecimiento. Porque hay muchos ignorantes en la iglesia que no aprenden de la palabra, que no aprenden de la impartición del Espíritu. Y el diablo los utiliza, los agarra, los transforma allí, le pone ese espíritu de división, de controversia. Dios no usa ignorantes. El diablo sí. El ignorante dice: no puedo. El ignorante dice: no sé, no tengo. El estrés es estrés espiritual. Estrés dice: no tenés, no podés, no sabés. Estrés. Esas 3 cosas te faltan, porque dice: no puedo, no sé, no tengo. Y el Hijo de Dios sabe lo que es. Sí puede, tiene y sabe. Ay, Señor amado, si estuviera allí en Centroamérica, la gente estaría aplaudiendo, porque el Hijo de Dios sí puede, el Hijo de Dios sí sabe, el Hijo de Dios sí tiene. Pero ¿sabe lo que dice el ignorante? Es que no puedo. Es que no sé, porque no conoce la dimensión de las Escrituras, no conoce la real dimensión hasta dónde puede llegar con Dios, como un pueblo que simplemente comienza a dar vueltas a través de un muro que es capaz de derribarlo. Es que tú no sabes la dimensión de lo que Dios puede hacer cuando tú le crees a Él. Comienza a caminar en la palabra de Dios. La ignorancia tiene que irse. Donde hay ignorancia, hay parálisis, porque no sabes qué hacer, porque no ignoras si no lees el manual, no lees las instrucciones, te paralizas. Si no sabes qué hacer, te paralizas. Cuando viene una catástrofe y no sabes qué hacer, te paralizas, porque no sabías dónde estaba la salida, dónde estaba el extinguidor, dónde estaban las posibilidades. El ignorante se paraliza. Dile al que está allí: no seas ignorante. Comienza a aprender, comienza a crecer, comienza a creer lo que Dios tiene para ti. Usted no avanza, usted no crece. Dice que había muchos enfermos en aquel lugar. Muchos enfermos, Juan 5:3, muchos enfermos. La falta de presencia de Jesús provoca miles de enfermos. Dice, se te lee el texto, dice, miles de enfermos estaban allí, porque no había presencia de Jesús. Había un ángel que bajaba de tiempo en tiempo, pero cuando Jesús está, viene la revelación, viene la sanidad, viene la bendición, viene la restauración. Pero la falta de presencia de Jesús provoca miles de enfermos. Dígale a la ignorancia: fuera, ignorancia, te vas de mi casa, ignorancia, te vas de mi mente, te vas de mi corazón. Quiero aprender, quiero ser enseñado por el mejor maestro, el Espíritu Santo, que me enseñará todo lo que voy a decir. Un día te voy a enseñar que el Espíritu Santo es un apóstol. Eso es otra historia. Tienes que aprender a caminar en esa dimensión. 4 pórtico, el dolor y el miedo. Ese paralítico tenía un pasado. Pensaba de sus heridas, de su dolor. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una idea, todos tenemos una historia, todos tenemos algo que nos atormenta, que nos recuerda quiénes éramos. El diablo es el maestro en decirnos lo que éramos y recordarnos que no podemos hacer. Él tenía un pasado. ¿Sabe que ese hombre no estaba paralítico por un accidente? Ese hombre no estaba paralítico porque se había caído de un techo. Ese hombre estaba paralítico del alma. Ese hombre, una herida en la vida, algo lo destruyó, algo lo detuvo. Ese paralítico fue detenido por una circunstancia de la vida, por un pasado. ¿Cuánta gente en la iglesia detenida por su pasado? No es capaz de hablar de amor porque todavía no puede amar. No puede hablar de perdón en la iglesia porque todavía no puede perdonar. No puede hablar de dinero porque no es capaz de diezmar. No. Tienes un pasado.
Un pasado que no te deja avanzar. Ese pasado se rompe ahora. Hoy salimos de ese pórtico. Vamos a romper el cuarto pórtico. El dolor y el miedo. Es que tengo miedo de quedarme sin recursos. Es que tengo miedo porque no sé lo que va a pasar. El que está en Cristo no tiene miedo porque no tiene un mañana en Él. Tiene un mañana en Dios. Entonces tú no esperas en lo que tú puedes hacer, sino que esperarás en lo que Dios va a hacer. ¿Cuándo vas a entender eso? ¿Cuándo vas a entender que no depende de tu tarjeta plástica, sino que depende de lo que Dios pone en tu cuenta, de lo que Dios pone en tu casa, de lo que Dios provee? No tengas miedo, rompe el miedo y el dolor. El dolor es que nadie me ama, entonces me cuesta amar. Es que nadie me quiso cuando era pequeño. Es que yo no puedo. Rompe el dolor, rompe esa puerta y comienza a disfrutar del gozo. Dice Isaías 61, voy a cambiar tu dolor, tu luto, por manto de alegría, por gozo, por óleo de gozo y alegría. Déjate ministrar por Dios. Lo que pasa es que la gente no se deja amar. La gente le gusta sufrir en la iglesia. La gente no se deja tratar por Dios. El dolor ha dañado a mucha gente. El hombre está lisiado en su corazón, su mente. Está espiritualmente enyesado. Entiendo lo que significa un hermano que 40 años, 30 años hace lo mismo en la iglesia. Y yo le pregunto por qué lo hace y no sabe por qué lo hace. Y me dice, es que siempre se ha hecho así. Su mente está enyesada. El dolor y el miedo. Tiene que empezar a salir. Reacciones. Usted tiene un proyecto que quiere construir. Un futuro que le está esperando. Hay un futuro que te está esperando y se llama Jesucristo. ¿Cuántos se van a levantar esta noche allí desde sus casas a decir, yo no sigo más como un paralítico? Último pórtico, la parálisis en sí misma. Todo miembro que no se mueva se paraliza. Usted deja una mano aplastada durante un buen tiempo y luego se va a paralizar y no se va a poder mover. Todo miembro que está allí estancado solamente en la silla para criticar, para apuntar, para destruir, simplemente se va a paralizar, va a destruirlo a él y va a destruir la iglesia. Oh Señor amado. Vuélvete un comprometido con la iglesia. Trabaja para el Señor. No seas un paralítico. Cristo te está hablando incluso a través de circunstancias. Nos ha hablado en nuestro país a través de terremotos, volcanes. La naturaleza está hablando. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? No más paralíticos, sino que hijos de Dios. No más evangélicos, sino que cristianos. No más hombres que van a la iglesia, sino personas redimidas en la sangre de Cristo, que le creen a la palabra y se van a manifestar para estos tiempos de cambio. La parálisis. Pero así aún tú no te mueves. A pesar de todo lo que has vivido, aún todavía no te mueves. Es tiempo de que te muevas. La parálisis se irá cuando recuperes el propósito. La parálisis irá de ti cuando recuperes el propósito. Cuando sepa qué tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, dónde lo vas a hacer. La intención de Dios, déjame decirte esta noche, es usarte y hacerte cumplir lo que Dios quiere hacer contigo. Nadie más puede hacerlo. Nadie puede matar tu propósito. Tu propósito, escúchame bien, te hará inmortal. Tu propósito te hará inmortal. La gente que no tiene propósito, esa gente se muere. La gente que tiene propósito vivirá hasta ver la gloria de Dios. Amén. Gracias a Dios. Gracias. Qué tremenda palabra. Me gano acá porque la verdad, apóstol, una tremenda y poderosa palabra. Una palabra con carne. Una palabra con hueso. ¿Sabía usted que la iglesia es concebida como hueso de sus huesos? Interesante esto. Hueso de sus huesos. Y hueso en hebreo tenía la intención de decir que era lo más resistente. Mira qué tremendo. Sí, es. Hueso es lo más resistente. Con saliva de Adán, ¿no? Exactamente. Y dice que ella es hueso de su hueso porque sale de la costilla. Sí. ¿Sabes lo que quiere decir? Quiere decir que ella es resistente, que es capaz de resistir. Yo le voy a decir una cosa, hay gente que se ha resistido a la unción que lo va a poner en una nueva dimensión. Hay un momento en que Jesús dice, apóstol Diego, a Pedro le dice, porque Pedro le está diciendo, donde tú vas yo quiero ir. Y Jesús le dice, donde yo voy ahora, tú no puedes ir, pero me seguirás más tarde. Yo creo que esta palabra significa esto, que estamos en el más tarde, que estamos en cuando ya Cristo nos da autorización para ir a la otra dimensión. Nos da el ticket. Nos da el ticket para la entrada. Open the door, open the heaven. Los cielos se abren, la puerta está abierta a esta nueva dimensión. Esta es una palabra tremenda. Vamos a orar en este minuto con el apóstol Diego, vamos a extender nuestra mano
entendiendo de que hay gente que está viendo el programa Sí, en este Señor, minuto creemos. y que necesita ser impartido y que necesita ser activado Así y que es. necesita ser removido Oh, y que ha ahora. llegado el tiempo del éxodo. Esta palabra trae un éxodo espiritual, un cambio de plataforma espiritual para usted. Así es. Usted que estaba en esos 5 pórticos, Atrapado. bendito sea su nombre. Esto es tremendo, ¿eh? Santo, santo. 5, un número importante en la escritura, Así un es. número de transición muy fuerte. Esos 5 pórticos hablan de una transición muy fuerte. El apóstol ha sido tan claro a través de esta palabra. Vamos a extender Sí, nuestra Señor. mano, querido apóstol. Digo, Padre, en el Así nombre de es, Jesús, Padre, gracias. declaramos, Señor, ahora una activación Así es. apostólica sobre todo hombre y mujer que ha escuchado y visto esta palabra. Como dice Apocalipsis, bienaventurado el que lee y el que oye Así es. y guarda la palabra profética, porque el tiempo se acerca. Cuando usted escucha la palabra apostólica como la que hemos escuchado, usted acelera Así es. el cumplimiento de esa manifestación apostólica en su vida. Y si usted lo cree ahora en el Así es, poderoso ahora. nombre de Jesús, Se rompe, eres ahora. movido a Así es. otra dimensión. Así es. Hay naká, Amén. hay golpe Sí, Señor. sobrenatural Ahora, en el nombre de en Jesús. tu muro que Así te es. ha tenido detenido, que has estado al otro lado del Jericó. Ahora ese Jericó cae delante de tus propios ojos. Así es. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que esta palabra es una impartición y un rompimiento espiritual en esta tarde. Vamos, usted que está ahí, usted que sintió, usted que ha sido movido en esta Así es. tarde, en esta noche, a estar oyendo esta poderosa impartición, no se quede tranquilo. Es el tiempo de moverse hacia el sonido que estás oyendo en tu espíritu. Hay un sonido, apóstol. Hay un sonido que incluso en el medio del silencio se escucha ese sonido del latir de Dios que te está activando, te dice, muévete. O sea, escúchame algo, si tu corazón todavía late, entonces tienes algo que hacer por Dios. Yo creo que hay gente en este minuto, fíjate, que ha sentido fuertemente la impartición. Creo que se va a dar la oportunidad, apóstol Diego, de poder invitarte a, vamos a llevar a cabo, me acaba de, fíjate, de mover fuerte el Gloria a Dios. espíritu acá, porque encontré que esta palabra muy grosa, muy fuerte, muy para estos días, pues es una palabra que nos mueve y que mueve los cimientos, y no solamente eso, sino que produce un rompimiento a una estática en la cual hemos estado inmersos durante mucho tiempo. Necesitamos una constante palabra que nos saque delante y nos ponga en él después de Dios, En el destino. ¿no? en el destino. Sí, yo creo que ese es el tiempo en que la gente tiene que ya salir de ese letargo, ¿cierto? Porque hemos sido muy activistas, pero poco productivos. Si ya tienes raíz, tienes que producir. Si eres una persona que está enraizada en la palabra, si eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua, entonces tienes que dar fruto. La pregunta es simple esta noche. ¿Cuánto fruto has producido? Si no has producido, entonces que has sido un paralítico, un estéril. Y la iglesia no está hecha para morir, está para producir. 20 horas con 57 minutos, ya nos estamos casi despidiendo, estamos a 3 minutos del cierre. Apóstol Diego, para nosotros, la verdad, una alegría, Gracias, una pastor. honra tenerte acá en nuestro programa. Sabía que no íbamos a recibir menos, sabía que no íbamos a recibir menos, y yo creo que la audiencia también lo manifiesta, así creo interpretar su sensación. Palabras para que te despidas, ministro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pastor Mario, por este momento. Desde la ciudad de Penco traigo saludos de la iglesia. Sabía que tenía estudio bíblico hoy día, pero dejé a uno de mis maestros también para enseñar, así que una bendición grande poder estar aquí, esperando que la gente que está escuchando, que está viendo este programa pueda ser activado. Es mi deseo, porque como dice la palabra de sí misma, la palabra no vuelve a Dios vacía. Y si hemos sembrado una palabra, una respuesta. Ahora sí, un abrazo grande, cariño, y esperamos volver a vernos en algún momento en cuando Dios diga, solo para gente de fe. Muy bien, así de esta manera nos estamos despidiendo, la verdad que muy, pero muy contentos. Esté atento, se vienen muy pronto, espero ya que se ratifique, que se confirme la llegada a Chile de nuestro querido amigo y pastor de Buenos Aires, Argentina, de la ciudad de Morón, Roberto de Francesco, que viene a Chile a pasar unas vacaciones, pero lo queremos atrapar, lo queremos agarrar. Un hombre que está viviendo, Diego, un momento de Dios muy, muy fuerte en Argentina, en la ciudad de Morón. Dios lo está ensanchando de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Y la verdad, las cosas que él nos tuvo allá en su ministerio
nos dio la posibilidad, nos abrió las puertas de la ciudad para poder compartir junto a su ministerio, junto a su gente preciosísima allá en Buenos Aires, Argentina. Así que desde acá, a través de la señal online, enviamos un saludo a Buenos Aires, Argentina, a la ciudad de Morón, a Hay en Río Negro, Patagonia, Argentina. Saludamos también a Ecuador, Venezuela, saludamos al continente americano, saludamos también a la gente en Europa. Sabemos que hay gente en Italia que son grandes amigos que comparten también con nosotros. Este programa lo vamos a subir ahí a la plataforma de YouTube también para que muchísima gente pueda disfrutar de este tremendo y poderoso mensaje que nos ha compartido hoy el apóstol Diego Alarcón. Así que de esta manera nos estamos despidiendo con una tremenda expectativa de que esta palabra va a producir y ya produjo tremendo rompimiento en su vida. Yo lo creo. El Espíritu nos habló en el día de hoy también. Recibimos esa porción gloriosa de la palabra que compartió el apóstol. Así que por favor no se aparte de la sintonía. Sigan TV4 Televisión y recuerde que el próximo miércoles estamos en vivo y en directo en Solo para Gente de Fe. Un abrazo grande, grande, grande y no se olvide de algo. Por favor, no se olvide de visitar Cocinería Mi Casa, quien hace posible que estemos los miércoles acá en vivo y en directo. También a mi amigo Gregorio Silva y su esposa y familia, que también proveen bendición para que este programa pueda estar en el aire los días miércoles acá en esta misma estación. Así que Cocinería Mi Casa les espera de lunes a sábado desde las 9:30 de la mañana y hasta las 18:30 horas. Las mejores empanadas de marisco, las mejores empanadas de macha queso, los mejores mariscales fríos, calientes, el mejor pescado frito junto a nuestro equipo. Mi amada esposa está allí, Victoria, Mario atendiendo a la gente, también Caroline en la cocina allí batallando con las ollas y con todos los alimentos. Allí está la Carmen, está la Betsy, está también a ratos la Andrea, la Natalia también está con nosotros, la Camila, todo este equipo. Es una cocinería familiar y hace posible que nosotros estemos extendiendo el reino de los cielos a través de la señal de TV4 Televisión. Un abrazo grande, ministrazo, Dios te bendiga mucho. Gracias, amigo. De esta manera nos estamos despidiendo. Chao, chao. Chao, chao. Dios les bendiga mucho.